Brasil se consumó el impeachment, el golpe institucional que ya hemos denunciado desde el PTS en el Frente de Izquierda, y en este programa hemos tenido informes especiales. Bueno, queremos también tratar este tema con nuestros compañeros, diciendo en principio que Dilma Rousseff allí estuvo haciendo declaraciones, defendiéndose de este impeachment, y que se dieron movilizaciones importantes también contra el golpe institucional. Tengamos en cuenta que la derecha que asumió con Temer a la cabeza en Brasil está aplicando un ajuste brutal contra los trabajadores. Ya lo venía haciendo el PT con Dilma Rousseff como presidenta, y bueno, ahora está llevándose adelante este ajuste. Por eso las manifestaciones que se han desarrollado contra el impeachment han sido brutalmente reprimidas por la policía militar, ¿no? En San Pablo y también en otras ciudades de Brasil. Recordemos que gran parte de los que han impulsado el impeachment eran hasta ayer nomás aliados del PT en el gobierno. El mismo vicepresidente Temer fue en la lista con Dilma Rousseff, después de ganar empezó ella ya a realizar un brutal ajuste sobre el pueblo trabajador en Brasil, y como la clase dominante opina que no iba a ir tan hasta el final, empieza todo este proceso donde la causa es verdaderamente una excusa para hacer un reemplazo del bloque del gobierno e ir al actual, que está encabezado por Michel Temer del PMDB, junto con el Partido Socialdemócrata Brasilero, los Tucanos, al cual pertenecía Fernando Henrique Cardoso. Sobre el desarrollo del último tramo del proceso del impeachment vamos a conversar con Leandro Lanfredi del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores de Brasil y de Esquerda Diario. Bueno, nosotros decimos que lo que ocurrió hoy fue un golpe institucional porque se secuestró el voto de más de 50 millones de brasileños. Hoy 61 senadores, miembros de la más alta y sórdida y sucia oligarquía brasilera, imputó Dilma Rousseff por un crimen que gobernadores, intendentes y toda la clase política brasilera cometen. Crímenes fiscales de una ley aprobada a mando del imperialismo en los años 90, un golpe que 60 senadores sacan a una presidente para imponer un gobierno que no fue votado por nadie, para que realice ataques más duros. Temer recién asumió como presidente y ya está con viaje a China y a Europa para ofertar a estatales en privatización, para que vean la velocidad y para qué hicieron ese golpe, esa trama de cambiar cosas de la democracia burguesa, como el derecho al voto. Eso es una pregunta que muchos brasileños se hacen hoy día. Algunos hacen con grande rabia y otros con miedo y confusos con lo que pasa. La gran causa de por qué no hubo casi sin resistencia fue la línea política del PT, sobre todo de Lula. Lula dijo, no hay que incendiar el país. Y la CUT, la poderosa central sindical, lo cumplió, lo que él determinó. Aislaron las luchas que ocurrían y no hicieron ninguna acción con democracia obrera, intentando que los trabajadores parasen efectivamente la producción en los días que decían que eran días de resistencia. El PT quiso parar el golpe con negociaciones con la derecha, primero en la Cámara, después en el Senado, y fracasó. Hoy cambia el discurso. Dilma a pocos minutos hizo un discurso muy duro, que contrasta muy fuertemente con toda la orientación del PT de no incendiar el país, no luchar con los métodos de la clase trabajadora, porque para hacer eso había que enfrentarse no solamente al golpe, pero a los ataques que los golpistas quieren implementar, como el ataque a la jubilación,
la privatización de estatales, techo al salario, pero ataques esos que no son novedad. El PT ya los empezó. Los golpistas quieren hacerlo más rápido y duro, pero el PT no quiso desatar la lucha de clases, que también ponía en cuestión su gobierno y cómo se ofrece a la burguesía como quien puede administrar el Estado, el capitalismo en el país. El plan de Temer, como yo decía, es un plan de ataque a la clase trabajadora y a los derechos sociales. Un plan de prohibir que se incremente los gastos, el presupuesto de educación y salud por 20 años, que se incremente solamente como la inflación, sí, tanto cuanto la inflación. Aumentar el tiempo de trabajo, o sea, hacer con que la gente se jubile 10 años más de lo que es hoy. Privatizar parcialmente o totalmente a Petrobras. Entregar el petróleo del país al imperialismo. Vender varias estatales. Y también cambiar derechos de los trabajadores, las leyes de trabajo y con eso hacer que nosotros los trabajadores paguemos por la crisis y que así los empresarios incrementen su tasa de ganancias en nuestras espaldas. Ese es el plan, un plan que el PT empezó, pero que toda la burguesía exige y demanda a que Temer lo implemente con rapidez. El apoyo del gobierno golpista de Temer es algo contradictorio, porque circunstancialmente hubo casi un consenso que dejaba de lado el PT, pero estaban los tucanos, que son el PSDB, el antiguo gobierno antes del PT, estaban los grandes medios, el partido judicial y todos los pequeños partidos patronales, todos juntos a Temer. Pero ya hoy el PSDB dice que quiere romper con el gobierno. Hay que ver las amenazas y cómo las cosas andan. Los editoriales de los periódicos demandan grandes y rápidas acciones de ataque a los trabajadores ahora que ya hay gobierno. Así leímos al principio del día. Hay que ver esas movimentaciones del PSDB y de los grandes medios si ya no empieza a haber problemas en la base del gobierno de Temer. Están todos queriendo los ataques, todos los grandes medios, los empresarios, pero son señales de división, negociaciones, de la crisis política que hay en Brasil, que el impeachment no cambia y no termina de solucionar. El PT, después de meses sin resistir al golpe, después de una década gobernando y haciendo a los trabajadores pensar que era posible que los trabajadores ganen al mismo tiempo que los empresarios, a creer en la conciliación de clases, se ve muy golpeado por los ataques que hacía, golpeado por los escándalos de corrupción, golpeado por no resistir. Ahora su discurso es muy duro. El discurso de Dilma hoy fue muy duro, pero hay esa contradicción. ¿Puede el PT romper su conciliación con los empresarios y la derecha, lo que hizo por una década? Me parece muy difícil, pero es una hipótesis a ver cómo que la lucha de clases los presiona, porque seguro no es algo que Lula y la cúpula del PT quieren, son de la conciliación desde décadas, pero son políticos inteligentes. Y como que jugarán entre sus intereses de ofrecerse a la burguesía como responsables administradores del capital y la necesidad de resistir a los ataques y resistir al gobierno golpista. Esas dos variables cruzan al PT y cruzan en el marco de una situación electoral
que se ve muy dura, muy difícil al PT. Todos los candidatos a intendente del PT, con una excepción en Recife, el nordeste del país, tienen buenas chances en ese momento. Hay que ver cómo se procesa en la clase trabajadora la experiencia con el gobierno golpista y sus ataques, que la burguesía demanda que sean rápidos. Esas múltiples variables ponen distintos grados y distintas opciones y contradicciones al PT. Pero de antemano sabemos cuál es la orientación estratégica de Lula. A ver cómo eso evolúe contra Lula dentro del PT o en contra del PT, y se puede emergir una izquierda que saque elecciones, una izquierda basada en la lucha de clases y en una radical independencia de clase de todas las variantes patronales, cosa que el PT nunca, en todas las últimas décadas no fue.